Buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestra presencia en este acto, la presentación del libro Aquilino Juan Ocaña y su época, un actor y escritor villenense en la segunda mitad del siglo XIX, de los autores Pedro Villar y José Ramón Morales, que me acompañan en esta mesa, como no podía ser de otra manera, ya que, como yo les digo, son los padres de la criatura y los verdaderos protagonistas. Creo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero todos y todas vosotras seguís sorprendiéndome y no puedo dejar de expresarlo públicamente. Que hoy miércoles a las 8 de la tarde, casi con una tarde primaveral, y que vuestra apuesta haya sido estar hoy aquí, es de destacar. Que hace ya unas semanas quedaran pocas entradas para estar hoy aquí, en la presentación de este libro, hay que resaltarlo. Que hoy por la mañana solo quedaran 16 entradas disponibles en un aforo de más de casi 200 plazas, dice mucho de todos y todas vosotras, porque vuestra apuesta es la literatura, la historia, en definitiva es la cultura. Y la cultura es uno de los elementos fundamentales de esta sociedad, porque a través de ella se transmiten valores, costumbres y tradiciones, porque la cultura define a un pueblo y constituye su identidad, porque la cultura genera empleo en el sector cultural y contribuye al desarrollo económico y, sobre todo, porque la cultura fomenta respeto y tolerancia entre los ciudadanos. Y todos y todas vosotras sois partícipes de esta cultura, tanto los que estáis ahí abajo, sentados, mostrando así vuestro apoyo a este libro que hoy presentamos, como a vosotros, Pedro y José Ramón, por haber dedicado vuestro tiempo a este libro. Entre otras cosas, por este motivo, el año pasado Villena fue elegida Ciudad Cultural de la provincia, un reconocimiento a un pueblo ubicado en la cultura patrimonial, histórica y amante de las músicas, la literatura, las artes escénicas y plásticas. En este punto, agradecer a todo el personal de la Casa de la Cultura por su ayuda en la preparación de este acto. Además, agradecer a la Biblioteca Pública Municipal Miguel Hernández por la exposición Aquilino Juan Ocaña y su obra, que podemos ver en el vestíbulo de la biblioteca durante estos días. Agradecer también al Archivo Histórico Municipal, Fundación José María Soler, Agrupación Teatral Aquilino Juan Ocaña, Familia Arenas y varias personas que a título individual han hecho posible esta exposición, así como al Ayuntamiento de Villena. Dicho esto, toca entrar en materia. Si no recuerdo mal, la primera reunión que mantuve con Pedro y José Ramón fue en enero del 2023. Recién aterrizada en la Tercia, fueron de las primeras personas que acudieron allí para presentarme su proyecto. Un proyecto que presentaban con mucho mimo y cariño, y que más tarde o más temprano solo querían que viera la luz. En aquella primera reunión ya pude apreciar la exhaustividad de su investigación, pero sobre todo la dedicación, trabajo y compromiso para recopilar toda la información que recoge el libro sobre este personaje ilustre de Villena, Aquilino Juan Ocaña. Como ya han dicho sus autores, no quiero hacer spoilers, el libro recoge la biografía y las obras del actor y escritor villenense, con una amplia referencia a los compositores que orquestaron sus libretos, como José Pons o Francisco Díaz Romero. Además, se reseñan personajes de la época, como Lola Vitoria o Antonio Marín, en un interesante recorrido por Villena en la segunda mitad del siglo XIX, con los acontecimientos fundamentales para la economía local y el desarrollo sociocultural, como fueron la bonanza de la industria del vino, la llegada del popular tren Chicharra o la inauguración del Teatro Circo Chapí en 1885. Y por si el interés en sí mismo de este libro fuera poco, la ilusión que vi reflejada en sus caras, y junto que, como yo les digo, que soy muy facilona y me cuesta decir que no, es lo que ha hecho que hoy podamos estar aquí con el libro ya publicado. Por tanto, este libro contaba y sigue contando con todas las garantías para poder ser editado por la Universidad de Alicante. Y aquí quiero agradecer al Servicio de Publicaciones de la misma por su apoyo y asesoramiento para la publicación de este libro. Pedro y José Ramón nos darán más detalles sobre este libro a continuación, pero antes de cederles la palabra, me gustaría presentarlos.
aunque estoy segura que la mayoría de vosotros y vosotras que estáis ahí abajo los conocéis mejor que yo. Y lo que me pregunté escribiendo estas líneas fue, ¿qué puedo decir yo de ellos? Pues os diré que son hombres de traje y careta, puesto que un día se ponen el traje y careta de escritores y sacan a relucir sus dotes literarias. Y hay otros días que se enfundan el traje y careta de eternos defensores de la Torre del Orejón, junto a sus compañeros del Foro Cultural Salicornio, que igual se ponen el traje de actores de teatro o de tertulianos. En definitiva, trajes todos ellos comprometidos con la cultura, con la historia y con su pueblo. Pedro, si no me engaña Google, estudió Magisterio de Educación Especial en la Universidad de Alicante y José Ramón estaba estudiando Historia por la UNED, según mis fuentes de la familia Espinosa, o en algún momento se lo ha planteado, aunque dicha fuente no estaba muy segura, así que no sé si es de fiar. Pedro nació en Almansa, pero me atrevería a decir que se siente villenero como uno más. Durante años compaginó la escritura con su labor de maestro especialista en pedagogía terapéutica. Ahora ya jubilado, dispone de más tiempo para desarrollar su faceta como escritor, sobre todo de poesía, tanto la dirigida a adultos como la infantil y juvenil, y a viajar y a descubrir nuevos lugares. Ha publicado reseñas críticas de libros de literatura infantil y juvenil y artículos en revistas especializadas, y cuenta con diferentes obras publicadas. Mi hijo se encuentra entre sus fans, porque le apasiona el cuento del Orejón de Villena y las ranas saben cantar. Y después de nuestra primera reunión en la tercia, descubrí que aquel autor de aquellos cuentos que le contaba a mi hijo cada noche se trataba del mismo Pedro Villar que hoy tengo a mi lado, pero con diferente traje. Uno con traje de escritor sobre la historia de Villena y el otro con traje de escritor de cuentos infantiles. José Ramón nació en Villena y durante años compaginó el surtidor de gasolina con el teatro y su pasión por las fiestas de moros y cristianos. Ahora sigue compaginando sus dotes artísticas y literarias con la gasolinera, pero ahora ya de encargado, según la misma fuente Espinosa, ya no sé yo. En mi caso, siempre lo he conocido por la ya tradicional corrida de toros de los marinos corsarios del día 9 de septiembre, donde además de mostrar sus dotes de actor, muestra su gran sentido de humor. Como ya he dicho, le caracteriza tener diferentes trajes y caretas, pero siempre con un denominador común: el compromiso con su pueblo. De ahí que fuera presidente de su querida comparsa de marinos corsarios durante los años 2010 y 2011, cronista de la misma, todo lo que le llevó a ser reconocido con el título de socio ejemplar por su labor en pro de la comparsa en el año 2018. Pertenece a la agrupación teatral Aquilino Juan Ocaña, un ejemplo de colaboración altruista en defensa de nuestra cultura y que fue merecedora de la Arracada de Oro en el año 2022. Por tanto, dos villeneros tenaces y comprometidos con lo que quieren y con lo que les gusta, en este caso la historia y la cultura. Solo me queda daros la enhorabuena por la publicación de este libro, un libro que continúa escribiendo la historia de nuestra Villena, pero sobre todo daros las gracias por vuestro trabajo y esfuerzo para que este libro saliera a la luz y que hoy pueda estar en nuestras manos. Y ahora sí, os dejo con los verdaderos protagonistas de este acto, los autores del libro, Aquilino Juan Ocaña y su época, un actor y escritor villenense en la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar tiempo que Esther baje. Gracias, Esther, por tus palabras. Resulta complicado a veces hablar de un libro que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y resumir 412 páginas viene a ser complicado, ¿no? Pues bien, por lo menos lo vamos a intentar. En primer lugar, lógicamente vamos con el capítulo de agradecimiento, que hay muchísimos. En primer lugar, agradecer a las concejalas del Ayuntamiento de Villena su presencia,
Público en general, en nombre de José Ramón Morales y en el mío propio, gracias por vuestra asistencia. Siempre es muy grato estar arropado por un público tan especial como sois vosotros y vosotras. Gracias, Esther, por tus palabras. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo de la sede universitaria, de la Universidad de Alicante, mi universidad, donde estudié magisterio, como muy bien has dicho, en la Academia Google, que es, como decía, han sido artífices de la publicación de este libro. Y te lo agradecemos porque desde un principio creíste en el proyecto que te presentamos y también has sido un maravilloso puente por la Universidad de Alicante. Gracias a vuestro apoyo ve la luz Aquilino Juan Ocaña y su época. También, como no, nuestra gratitud a la Casa de Cultura, que nos acoge, como siempre, con muchísimo cariño, a los conserjes, equipo técnico y como siempre, también a Pepe Ayelo, su director. Gracias también a nuestros amigos Pedro, Marisa, Venceslao, Joaquín, Ramón, que han colaborado en la preparación de todo y organización de este evento. Gracias a José Antonio López, José Peluquero, por la grabación de esta presentación, y a Gaspar Pedro Tomás, director de Bodegas Bocopa, y amigo, también gracias por su colaboración. Como no, gracias también a mi familia, en especial a Alvin, siempre por su comprensión y paciencia. Y por último, quiero señalar la satisfacción de escribir un libro con José Ramón, amigo, que tiene lo conocéis, quien lo conoce sabe que tiene una gran valía humana e intelectual, y con quien he compartido tantos momentos y tantas alegrías en este libro. Sin duda ha sido una experiencia de aprendizaje y de proyecto colaborativo muy especial para mí, porque he aprendido de su forma de ser, su forma de acercarse a la investigación. Todo siempre mía, tuya. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que es mutuo, ¿no? Hemos disfrutado mucho en este proceso y bueno, como dice Pedro, han sido muchos los momentos, sobre todo de alegría y de sorpresa por encontrar documentación. Un poco me voy a ceñir al guión. Sabéis, algunos de vosotros me conocéis que me emociono con facilidad, entonces voy a intentar leer lo que tenemos previsto. Hoy culminamos una etapa intensa de la investigación donde mostramos parte de la historia de Villena, de nuestra historia más reciente. Os confesamos que nuestra satisfacción por este libro, que culmina tras 7 años de documentación, de búsqueda de imágenes, de elaboración textual, de maquetación, creemos que ha quedado un libro digno, con sus luces, sus aciertos y también con sus sombras, con aquellos documentos que no hemos podido localizar y que a nuestro pesar, pues bueno, todavía está ahí en cartera, ¿no? A ver si esa posibilidad de que vean la luz se lleva a cabo en algún momento. Ahora, cuando Aquilino Juan Ocaña y su época es una realidad, se entremezclan muchas emociones. Hemos disfrutado en el proceso todos los instantes vividos, las alegrías del descubrimiento de cualquier dato, por pequeño que fuera, y porque hemos conocido a muchas personas que nos han ayudado siempre desde la generosidad. Hemos disfrutado construyéndolo poco a poco, en cada paso del camino, pero hoy por encima de todo quiero resaltar especialmente, como he dicho antes, la enriquecedora labor de Pedro al escribir y compartir conmigo el libro como amigo, como persona, bueno, incondicional ante todo lo que le planteaba y nos surgía, y creo que lo hemos disfrutado mucho. Juntos hemos compartido estos hallazgos, momentos de alegría, como he dicho. Nos hemos desplazado a Paterna, a Alcoy, a Alicante, a Valencia, a Madrid, a Águila, y bueno, entre estos viajes también nos han acompañado amigos como Juan Jolillo, Antonio Milán, compositor, Joaquín Sánchez Huesca, siempre en la búsqueda de datos significativos en nuestra investigación. El resultado, pues bueno, una experiencia incomparable. Bien, vamos a continuar de alguna forma hablando de los orígenes, cómo surge el libro, porque el libro ya lo tenéis ahí prácticamente, o está ya expuesto todo lo que hemos desarrollado.
Pero bueno, luego comentaremos también. Pero para nosotros es importante hablar del origen, cómo surge la investigación sobre Aquilino Juan Ocaña. Y todo comenzó en el año 2017, cuando José Ramón y yo dimos una charla que lleva por título en la Torre del Orejón a través de Aquilino Juan Ocaña. Y José Ramón habló de Aquilino Juan y yo sobre la figura del Orejón y su torre, ya que ambos, como sabéis, están íntimamente enlazados por la zarzuela de Aquilino Juan. Al finalizar, me regaló, lo recuerdo perfectamente, encuadernada, toda la información que había localizado y esa tarde proyectamos. Y bueno, me la he traído aquí, lo que pasa es que se me ha quedado aquí, pero esa encuadernación que fue el inicio, no sé si lo recuerdas, tenía 15 o 20 páginas de todo lo que proyectamos y eso es lo que tú ya habías investigado sobre Aquilino. Entre otras cosas, destacaba que en 1973 el Ayuntamiento de Villena ponía a una de las calles de la ciudad, en la Rotonda de la Morenica, el nombre de Aquilino Juan Ocaña. También incluía el resumen del artículo de César López Hurtado en la revista Villena del año 2000 sobre Aquilino Juan Ocaña y añadiendo noticias en la prensa del siglo XIX en la que destacaba la participación de Aquilino en la afamada compañía de teatro Vico. Y también hablaba del estreno de Aurora. Pues bien, a partir de aquella charla, a mí José Ramón me transmitió el afán y la ilusión por la investigación, en este caso sobre Aquilino Juan Ocaña. Y como bien sabéis, la ilusión se suele contagiar y de manera natural comenzamos a caminar y a colaborar juntos. En principio tengo que deciros que para mí fue un reto porque no me considero investigador al uso, me considero más escritor que investigador. Pero de alguna forma pensé en las palabras de Don Quijote, que como siempre son un bálsamo para cualquier persona. Y las palabras eran estas: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Perdón. Estas palabras me animaron a continuar, comprendiendo que lo más complicado, aparte de la investigación misma, era dar forma al relato, pero como todo en la vida, con tenacidad y con esfuerzo, todo se consigue. Aquel fue el germen del comienzo, indagar en la vida y la obra de aquel escritor tan desconocido y a la vez invisible, también para sus paisanos, que triunfó en toda España con el libreto de la ópera Aurora, autor del libreto de la zarzuela Torre del Orejón, y contábamos, como ya he dicho, con el artículo de César López, que fue ese artículo un estímulo importante para iniciar la investigación, tenemos que decirlo. Y así iniciamos nuestra investigación, nuestra andadura, intentando rescatar para la memoria y para nuestro patrimonio inmaterial a Aquilino Juan Ocaña, también los músicos con quien colaboró y también de alguna forma documentar algunos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en Villena, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Resulta necesario señalar que, a pesar de las interesantes aportaciones fragmentadas y dispersas de diversos investigadores locales, bueno, el formato era reducido y resultaba insuficiente a nuestro pensar, y faltaba, a nuestro entender, ese acercamiento amplio y global que constatara la importancia de nuestro brillante paisano y que aportara los datos necesarios para hacer visible y situar a Aquilino Juan y otros importantes personajes de su época con quien mantuvo relación en su contexto justo, rescatar de la historia los datos, las obras, representaciones teatrales que nos ayudaran a comprender de cerca la época y las circunstancias que vivieron. Hemos dedicado un capítulo donde recopilamos las referencias a lo largo del tiempo que ha tenido Aquilino Juan Ocaña. Por otra parte, el destino, siempre tan caprichoso, tan certero a la vez, quiso que José Antonio Campos, vecino de Paterna y quien hoy nos acompaña, en septiembre de 2017 se pusiera en contacto con Santi de Vila Contamé, que también está aquí, y bueno, había consultado su blog en el que colgamos las charlas que en 2017 hicimos y bueno, con motivo de una búsqueda que hizo José Antonio,
pum, pues le salió Aquilino Juan Ocaña y las conferencias y la información que colgamos ahí en la web, y Santi pues nos contactó y nos dijo, este señor tiene algo que enseñaros. Pues nada, allá que fuimos a Paterna, ni más ilusionados, ¿qué será? Una carta, 2 papeles, 3 papeles, y cuando llegamos allí, pues bueno, 3 obras de Aquilino Juan Ocaña, de puño y letra de Aquilino Juan Ocaña, y una de ellas inédita que no teníamos noción de que existía. Pues bueno, nos subió la pava, ¿qué se dice? Y lo que hicimos pues fue fotografiar y tomar en vídeo toda esa documentación, hablamos con José Antonio y bueno, nos mostramos interesados en las obras, no para adquirirlas, sino para estudiarlas y sacar la información que había en esas obras, que era lo que realmente nos interesaba. Pero bueno, las circunstancias nos llevaron a que, hablando con Santi, le dijimos que mantuviera el secreto de estos documentos, y estuvo un año aguantándose, que no lo creíamos, pero sí, se aguantó un año, hasta que en 2019 José Antonio Campos, conocedor de la valía de la documentación que habíamos consultado y hablándole nosotros del personaje en cuestión, que a nivel local de Villena pues era un personaje importante, pues lo que hizo José Antonio Campos fue ceder al archivo municipal estas obras en el despacho del alcalde, Javier Esquembre Menor, ¿vale? Lo donó al archivo histórico municipal el día 2 de febrero, que fue el día en que se estrenó la obra nuevamente en el Teatro Chapí de la zarzuela La Torre del Orejón. Y bueno, recibió esta documentación el director del archivo municipal, Francisco García Cebrián, y con la condición también de exponerla al público. La tuvimos expuesta hace un par de años, hoy también, este día 9, se ha puesto también en la entrada de la biblioteca, y también se puede consultar y se puede ver, bueno, se puede ver en la exposición estos documentos. Sí. Bien, continuamos un poquito con la historia, porque es lo que de alguna forma nos puede interesar, porque como decíamos en el libro ya tenemos toda la información. Seguimos con la historia, seguimos en 2017, a partir del libreto de la zarzuela La Torre del Orejón de Aquilino Juan Ocaña. Ramón, yo recuerdo que iba con fotocopias para arriba, para abajo, y que ella, no, un proyecto, ya te lo diré cuando lo... Total, que llevaba las fotocopias de la obra de Aquilino Juan Ocaña, La Torre del Orejón, que se representó en Villena allá por 1888. Y a José Ramón, luego ya lo supe, se le puso entre ceja y ceja, como él es muy voluntarioso, lo que entra lo consigue, y se le puso entre ceja y ceja, como decía, representar de nuevo la obra, y comenzó a convencer a unos y a otros. Así, si no teníamos bastante, como yo digo, con la investigación, nos embarcamos en la producción de la obra. A todo esto, presupuesto 0 euros. No sé cómo, le dije a José Ramón, porque me lo pidió, digo, cuenta conmigo para lo que necesites, pensando que esto no iba a ninguna parte. Redes sociales. Sí. Redes sociales. Le dije que sí, porque a José Ramón, yo soy de las pocas personas que soy de cualquier cosa que me pida de colaboración o ayuda, voy a decirle siempre que sí, sea lo que sea. Hay muy pocas personas en esta vida que yo les puedo decir eso. Y le dije que sí, y además me tomó la palabra. Me dijo, vas a ser adjunto al coordinador. Y yo lo que quise decir, digo, bueno, ese Román Paladino vendría a ser un ayudante para todo. Bueno, y eso es lo que hice, y además fui el encargado de las redes sociales, y además esto lo hice de estar al lado de José Ramón y yendo a todas las gestiones, con todo el grado del mundo lo hice, tengo que decirlo. Bien, sería muy extenso contar todas las vicisitudes que nos llevaron a hacer la Torre del Orejón con muchísima gente. José Ramón nos convenció e ilusionó a mucha gente, desde el maestro Antonio Milán Juan, que nos honra con su presencia, compositor,
y también amigo. Contamos con el maestro Antonio Milán para componer las nuevas partituras, ya que las originales de José Pons estaban desaparecidas. Romualdo Moreno y a Pepe Maciá los convenció para asumir la dirección escénica. Convenció a Paco Serra para coordinar a los músicos. Se creó un coro femenino y luego uno masculino con el grupo de los Bobanilla. Y también a todos los actores, actrices, transpuntes, regidores de escena, grupo de danza, foro cultural Salicornio, etcétera, etcétera. Además que José Ramón tiene una capacidad de convicción porque se dejaron engañar. Es buena gente y es una persona seria en el sentido de trabajo. Entonces, pues al final se obró el milagro, porque pensamos todos que era un milagro. Aquí hay muchas personas que salieron en la obra, que os he estado saludando, y aquello fue un milagro que cada 200 años se puede hacer repetir una vez. Entonces, aquella fue una maravillosa experiencia de apoyo de proyecto colaborativo que nos enriqueció, yo creo, muchísimo a todos y sirvió de estímulo para seguir, José Ramón y yo, investigando la vida y obra de Aquilino Juan Ocaña. Descubrimos algo importante también, el gran conocimiento que tenía Aquilino Juan Ocaña de la sociedad de su tiempo y los problemas que en la segunda mitad del siglo XIX la acuciaban. Sigamos un poquito con la intrahistoria. En 2022, si no habíamos tenido suficiente con la obra, nos aventuramos a realizar la producción de la película. De alguna forma, pues sabemos que el teatro es efímero, se termina la obra, se termina todo, ya no hay grabaciones, ya no hay absolutamente nada. Entonces, como testimonio y memoria de la obra se grabó en la función que se hicieron en el Teatro Chapín. Y de las grabaciones hicimos un USB, se montó una película con la colaboración de Santi Viena Cuéntame y de Ángel Verdú, que añadimos todas las fotografías de la obra y la propia película en sí. La película fue editada en formato USB, colaboró David García Gómez y la proyectamos el 22 de abril de 2022 aquí mismo en la Casa de Cultura. Y en dicho acto el maestro Antonio Milán Juan, autor de la música de la Torre del Orejón, donó las partituras originales para orquesta al Archivo Histórico Municipal de Villena. También una semana antes, el 16 de abril, en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de las bibliotecas públicas municipales, inauguramos la exposición Aquilino Juan Ocaña y su obra, como ha dicho José Ramón, una muestra gráfica con manuscritos, partituras, imágenes, maquetas de Pepe Hernández Pastillo, el patrocinio, ya lo ha dicho José Ramón, Biblioteca Pública Miguel Hernández, a la cual estamos muy agradecidos a través de su director. También el fondo documental de la Fundación José María Soler, Archivo Municipal y también particulares. También hay que decir que pudimos escuchar, gracias a Antonio Lillo Pérez, una obra de Alfonso Sevilla Maestre, que fue un músico villenense poco conocido, en el cual le dedicamos una separata, gracias a un artículo que escribió Tarsicio en la revista de Villena. Pues bien, gracias a Antonio Lillo pudimos escuchar la obra Elia, mazurca para piano de Alfonso Sevilla Maestre. Y bien, y con motivo de la publicación del libro, pues hemos repetido exposición que podéis visitar en el vestíbulo de la biblioteca, en la primera planta. Si no es ahora, va a estar aproximadamente una semana. Ahí nos podemos encontrar originales de libretos de Aquilino Juan Ocaña, como pues La Torre del Orejón, Muerte de un héroe, los 3 libros que donó José Antonio Campos también están allí, y poco más. Bueno, todas las circunstancias que hemos narrado forman parte de una manera esencial en el desarrollo de nuestra investigación y la motivación para escribir este libro. Pero no solo con motivación se construye el mosaico de la historia. Esta investigación no hubiera sido posible sin la colaboración de diversas entidades públicas y privadas, así como personas que a título individual nos han aportado información. Algunas obras de Aquilino Juan Ocaña, fotografías, documentos. Son muy diversas las aportaciones que hemos recibido y son tantas las personas y entidades que no podemos hoy nombrarlas a todas, pero bueno, al final del libro aparece un amplio listado de agradecimientos
y en el que valoramos mucho la generosidad de toda esta gente que ha colaborado. Como no recordar la tarde en la que Faustino César Alonso Puig, que nos honra con su presencia, nos abrió generosamente las puertas del archivo de su padre, Faustino Alonso Gotor, donde descubrimos una extensa información sobre el cólera en Villena en 1885, la cual reseñamos y citamos convenientemente en el libro. Aprovechamos para señalar que la labor ingente de Faustino Alonso Gotor, quien creemos no se ha reconocido todo lo suficiente a nuestro entender, por el gran interés y por el patrimonio y el conocimiento de la historia de Villena. También nos muestra nuestra gratitud especial a Ricardo Celiberti y Virtu Rivera, que también se encuentran aquí, la señora, en la Torre del Orejón, quienes han diseñado los gráficos de los árboles genealógicos y han colaborado con información de la familia Aquilino Juan y su esposa Juana Guillén Belló, facilitándonos registros de nacimiento y matrimonio. A Vicente Prat García, poniendo a nuestra disposición el archivo de su padre, Vicente Prat Esquembre, en fase de catalogación, en todas las ocasiones en que hemos solicitado documentación. A Jaume Ferrando y a la Sociedad Primitiva de Alcoy, donde se hallan algunas partituras de la ópera Aurora, con libreto de Aquilino Juan Ocaña y música del maestro alcoyano José Espí. Al patronato aguileño Francisco Díaz Romero de Águilas, con fotografía de nuestro primer director de banda municipal en Villena. A José Sánchez Fernández, Juan Jolillo Pérez y Pedro Mateo Melenchón por todo su apoyo y la documentación y artículos que pusieron a nuestra disposición, y de manera singular a Joaquín Sánchez Huesca, a quien dedicamos el libro por su estímulo y apoyo constante, por todo lo que nos aportó, con los contactos que nos facilitó, las imágenes de su archivo personal, y por acoger y sentir el proyecto como propio. Gracias, Joaquín, gracias a todos por vuestra generosidad. Bien, vamos ahora al capítulo del agradecimiento. Ahora vamos a ver de alguna forma qué fuentes importantes de investigación hemos contado. Queremos destacar en primer lugar dos grandes fuentes donde hemos localizado casi toda la información. Una de ellas es la del Archivo Histórico Municipal de Villena, y otra es la Fundación Municipal de José María Soler. Dos joyas de nuestro patrimonio donde hemos localizado, no todo, pero gran parte de la documentación que hemos utilizado en el libro. Ha sido también de gran ayuda la hemeroteca digital histórica de Villena, puesta en marcha hace relativamente poco, hace 2 o 3 meses, por la Biblioteca Pública de nuestra ciudad. En cuanto al archivo, agradecer a su director, Francisco García Cebrián, todas las facilidades recibidas, así como a Ana Hernández Micó. En cuanto al archivo, hemos vivido todas las situaciones posibles a la hora de realizar las consultas, la normalidad, el cierre del archivo por no existir seguridad en el edificio donde se ubicaba, el Palacio Municipal. Hemos vivido la pandemia y, por último, y hay que decirlo, hemos vivido la tristeza de ver cómo el archivo marchaba a Alicante sin encontrar una ubicación provisional en Villena. Queremos dar las gracias a Francisco García, director del archivo, quien habilitó un sistema de petición de documentos, los cuales son traídos desde el archivo de la Diputación de Alicante regularmente, donde se halla en la actualidad, para facilitar los documentos a quien los solicita. No cabe duda que estos hechos han frenado nuestra investigación, tenemos que decirlo, y desde aquí reivindicamos y aprovechamos para solicitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villena la ubicación definitiva de nuestro archivo histórico municipal. También queremos dar las gracias a la Fundación Municipal José María Soler, uno de los pilares documentales de nuestro libro, también a su directora Loli Fenor, por las facilidades y el apoyo que hemos tenido siempre. La Fundación, al igual que el Archivo Municipal, son tesoros documentales y bibliográficos que tenemos que poner en valor. Y además, en cuanto a la Fundación, teniendo en cuenta que lleva a cabo un certamen de investigación también dedicado
a estudiantes de secundaria y bachillerato. Ellos son el futuro de la investigación en nuestra ciudad. Gente que nos acerquemos a la investigación en Villena no hay demasiado. Entonces, desde la Fundación, desde el Ayuntamiento, fomentar estos estudios, por lo menos muy interesante. Bueno, vayamos ahora al libro. Vamos a hacer un poco de spoiler, pero solo un poco. Un poco. Vayamos ahora con el libro en sí, impreso con calidad, con la calidad que caracteriza a la empresa Quinta Impresión. Y que decir de la portada y cubierta, con un diseño espectacular de Louis Gomary francés. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy. Louis Gomary es de Villena, licenciado en Bellas Artes, ejerce de diseñador gráfico e ilustrador. Bueno, en la imagen podéis ver la fotografía de la que parte Luis y el resultado final. Y bueno, gracias Luis por esta preciosidad de portada y cubierta, ¿vale? La verdad que es muy interesante ver a Aquilino, al personaje real de este estudio. Hemos pretendido de manera divulgativa, que no exenta de rigor, acercarnos al contexto en el que vivió Aquilino Juan Ocaña y poner en el lugar que merece su figura y su dilatada trayectoria como escritor, que cultivó la poesía, el teatro y el periodismo, así como una breve faceta tanto de empresario del teatro que ya ha desaparecido del hospital, y el impulsor de la creación del Teatro Circo Chapí, concejal del Ayuntamiento de Villena, o defendiendo los intereses vinícolas de la comarca como propietario. Como actor, formó parte de la afamada compañía de Antonio Vico, la cual tuvo que abandonar por problemas de salud, pero su fama como escritor saltó al ámbito nacional con la puesta en escena de su ópera Aurora, con música del compositor alcoyano José Pi, la cual llegó a representarse en diversos puntos de la geografía española, como fueron Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Granada, Sevilla, Tenerife, Alcoy, Alicante, Villena. Bueno, varias son las personas unidas estrechamente a Aquilino Juan Ocaña, de las cuales damos en el libro cumplida información por haber estado muy vinculadas a nuestro biografiado y a Villena, tanto por la composición de la música, lazos de amistad o dedicación personal. Por ejemplo, Pons. Se trata de José Pons Samper, su amigo, su gran amigo de alma, autor de la música de La Torre del Orejón, poeta, escritor y médico que nació en Elche, pero ejerció y vivió muchos años en Villena, donde casó con Angustias Pelayo García, oriunda de Villena. Díaz Romero. También nos acercamos a Francisco Díaz Romero, autor de la música de la obra de Aquilino Juan Ocaña, La muerte de un héroe, quien fue el primer director de la banda municipal y con quien Aquilino compartió muchos momentos en el Teatro Chapí, a partir de 1886. El maestro Espí, José Espí, en menor medida, como nos ocupamos de José Espí por ser un compositor muy reconocido y ampliamente biografiado, autor de las partituras de la ópera Aurora, La Promesa, la comedia lírica Horacio, todas con libreto de Aquilino Juan Ocaña. En cuanto a otras personalidades que destacaron en su época, pues muchas han sido olvidadas injustamente por la historia o no se ha realizado la puesta en valor que merecen. Como un primer acercamiento hemos rescatado información de Gaspar Arché, Salvador Avellán, Alicio Caravaca, Aciclo Díaz, Pascual María Están, Manuel García Estasio, Loreto García, José Menor Hernández el Aguador, Juan Hurtado, Antonio Marín, Adolfo Pons, Alfonso Sevilla, Consuelo Soler, Joaquín Vera Navarro, José Zapater y Lola Victoria, que aunque en este último caso está teniendo más visibilidad y reconocimiento, pues gracias a otras personas con una labor divulgativa por parte de Encarnación Pérez Leal. Bueno, Aquilino Juan Ocaña, por su posición económica, solvente con propiedades agrícolas, tanto de su esposa como propia, vivió relacionado con la burguesía, el poder municipal y los círculos políticos, artísticos y culturales, solamente asequible a unos pocos. Así pues, nos hemos acercado a su vida, a su entorno más cercano y de manera singular a la época que le tocó vivir, porque nos ayuda a situarlo en una dimensión más precisa.
Bien, los aspectos que reflejamos en el libro recogen sobre todo acontecimientos de cierta relevancia sucedidos en Villena, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Y solamente en algún caso hemos continuado ese hilo en el siglo XX y XXI, sobre todo para ofrecer una visión lineal y no fragmentada, porque a veces entramos en detalle una época y nos perdemos la siguiente, y entonces ha habido temas en los que nos interesaba esa continuación. Entonces, el tema el que hemos continuado en el siglo XX y XXI ha sido la Banda Municipal de Música, la comparsa ya desaparecida Tercios de Flandes, los grupos de aficionados al teatro y la zarzuela, o los homenajes que se hicieron en Villena y Águilas a Francisco Díaz Romero y a Pérez Laporta en Villena. Bien, vamos a saltárnoslos. Por otra parte, decir que, no ha sido objetivo de este libro un análisis literario de las obras de Aquilino, aunque sí hemos incluido una selección de textos pensando sobre todo en la divulgación. También pretendemos que se pueda abrir una puerta a una investigación futura de sus obras, varias de las cuales, pues algunas, la Torre del Orejón, la hemos localizado aquí en Villena, en el Archivo Municipal, en la Fundación José María Soler, y también en la Biblioteca Nacional la hemos podido localizar. Bien, en otros casos, las obras que hemos podido localizar, pues han sido personas que a título individual nos la han cedido, como por ejemplo fue La muerte de un héroe, nos la cedió para su digitalización José Cerdán Esquembre e Isabel Rivera Hernández. Una sorpresa con la familia Arenas. Y bueno, pues eso fue, en el libro tenéis todas las obras de Aquilino, o sea que yo creo que no es necesario entenderse mucho más sobre ellas. Bueno, Aquilino Juan Ocaña, junto a otros personajes de la época, fue uno de los grandes defensores e impulsores del teatro en Villena, tanto por su faceta como actor y dramaturgo, como por el empresario teatral que hemos comentado antes, reivindicando la construcción del que sería el Teatro Circo Chapí, formando parte de todas las iniciativas que se promovieron. También fue un gran animador en la prensa, tanto en contenidos de actualidad local como en asuntos generales, como en la publicación de textos literarios y como concejal, que hemos comentado también antes. Impulsó la escritura dialectal, que recoge el habla peculiar de Villena, sobre todo en la Torre del Orejón, con una fina ironía y sentido del humor que ha sido a lo largo del tiempo cultivada por numerosos escritores, entre los que destaca José Guillén, José Menor Hernández El Aguao, Juan Hurtado, Gaspar Archén y un largo etcétera que llega hasta nuestros días, pues con el recuerdo también de escritores como José María Soler, Alfredo Rojas, Joaquín y Eustaquio Cabane. Es necesario realizar una divulgación didáctica de las obras de Aquilino Juan Ocaña para conocer la forma de entender la poesía y el teatro del siglo XIX y la sociedad de su época. Bueno, la representación de La Tempestad de Chapí en Alicante en 1883, porque en Villena no había ningún teatro digno de albergar esta puesta en escena, y la presencia del maestro en la capital pues fueron el revulsivo necesario y el germen de la idea de dotar a Villena de un teatro digno para la ciudad, y como consecuencia la creación de una orquesta municipal con su banda también, que pudieran poner en escena estas compañías líricas que participaban en los teatros y sus actuaciones. No cabe duda que la idea sobre la creación del teatro circo y el nacimiento de la banda municipal y la orquesta está relacionada y favorecida enormemente por la figura de Ruperto Chapí. ¿Cómo Villena no iba a tener un teatro? ¿Cómo Villena, con un hijo como Chapí, triunfando a nivel nacional e internacional, no iba a tener un teatro y una orquesta y una banda? Pues ese es el germen de los músicos y del teatro en sí, que empezó a tomar fuerza en esta etapa. Sin duda, la creación de la banda con el marchamo de municipalidad propiamente dicho llega en 1886 con el contrato que el ayuntamiento ofrece a Francisco Díaz Romero con fecha de 12 de diciembre, haciéndose cargo de la Escuela de Música para la formación de nuevos educandos, la orquesta que actuaría en el teatro y la banda para actuaciones en acontecimientos festivos y la capilla para realizar las funciones religiosas en la iglesia de Santiago.
Dicho contrato lo localizamos en el archivo municipal, así como un listado de puño y letra de Díaz Romero con los músicos de la banda y orquesta de 1890, más uno, más de uno se sorprendería con una grata sorpresa al encontrar en el libro pues, el nombre de posiblemente algún bisabuelo, un tatarabuelo que con su edad y el instrumento que toca en este listado, y que lo hacemos público en el libro. Localizamos un ejemplar del reglamento de la banda municipal de 1890 en la Fundación José María Soler. Otra importante conclusión a la que hemos llegado, pues se produjo una gran expansión y popularización de la música, acercando a la gente más humilde los conocimientos necesarios para la ejecución de los instrumentos y el canto, ya que solo las clases acomodadas hasta entonces podían pagar la enseñanza de la música para sus hijos. Bien, Bueno, perdón. Sí, no, sí. Bien, ahí tenéis en imagen un gráfico. Este gráfico lo hemos incluido porque siempre son muy visuales y ayudan mucho a comprender la evolución y el nacimiento de la banda municipal de Villena, cómo se reconvierte en juventud musical y cómo en 1900 toma la batuta Francisco Bravo y luego en 1921. Bien, pues voy a brevemente, no sé si se ve bien, está un poco turbia. Bueno, pues entonces simplemente decir que en 1986, cuando Francisco Díaz Romero se le ofrece un contrato para dirigir la banda municipal de Villena como tal municipalidad, nombrado director llevaba más de 160 alumnos, que es una locura, y tenía primero un periodo, lógicamente, de aprendizaje, y luego tenía que crear, después de un periodo de aprendizaje del solfeo y demás, tenía que crear banda, orquesta municipal y coro de la Iglesia de Santiago. Bien, Francisco Díaz Romero empieza como director con más de 160 alumnos, y por cuestiones que le hace la vida imposible, porque, claro, sabéis que en el siglo XIX, es una etapa convulsa de la historia española, entonces habían cambios frecuentes de partidos políticos. Entonces, pues un grupo de concejales en un momento determinado pues intenta hacer la vida imposible, y al final en 1892 dimite Díaz Romero. Bien, entonces el ayuntamiento lo que hace es suprime orquesta, banda y escuela municipal. Y se produce un suceso curioso. Los que habían sido alumnos y músicos con Díaz Romero presentan una solicitud al ayuntamiento y les dice: nosotros queremos una subvención para que podamos elegir a nuestro director. Se constituyen en sociedad y le ponen el nombre de Juventud Musical Villenense. Además le piden al ayuntamiento los instrumentos que ya tenían, que era propiedad del ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento les cede los instrumentos que ya tenían, les da una subvención de, creo recordar, de 3.000 pesetas, y ellos son los que tienen que elegir a su director. Y curiosamente, y aquí viene a veces el error el no conocer todas las noticias que habían en la época, viene el error que hay investigadores que han dicho que confunde la juventud musical, y el hecho está que Francisco Díaz Romero, cuando cesa, esos alumnos que van a pedir al ayuntamiento los instrumentos y un dinero para elegir a su director, ¿a quién eligen los alumnos y sus músicos? Vuelven a elegir a Francisco Díaz Romero como director de la Juventud Musical Villenense. Esta banda ya no es municipal, pero se constituye en sociedad, y uno de los presidentes de la sociedad fue Manuel García Stasio, y periódicamente firmaba con el ayuntamiento contrato. Entonces no era municipal, pero sí que tenía una fuerte vinculación con el ayuntamiento. Llega un momento que Díaz Romero también presenta la dimisión y le sucede en el cargo de la Juventud Musical Villenense el director alcoyano Camilo Pérez Laporta, y que estuvo hasta 1899. De Camilo Pérez Laporta
era un gran compositor de pasodoble y de música sacra. Tiene pasodobles dedicados a la directiva de la Juventud Musical Villenense y tiene obras dedicadas al clero de la parroquia de Santiago. Esas obras se encuentran localizadas en el archivo de Alcoy, que están, bueno, pues las tengo muy a mano porque en cualquier momento determinado copias sí que la podemos copiar. Bien, dimite Díaz Laporta dimite en 1999 y en 1900 Francisco Bravo, que ya había sido alumno con Díaz Romero y con Laporta, era un gran músico ya con mucha experiencia y que debuta en la fiesta de Villena de 1888 tocando el oboe. Por su experiencia le ofrecen a Francisco Bravo dirigir la Juventud Musical Villenense y la dirige nada más y nada menos que durante 20 años. En 1921, por motivos que desconocemos porque no lo hemos localizado, la banda pues va a desaparecer. Y entonces, en 1921, Francisco Bravo presenta al ayuntamiento un proyecto de volver a crear una escuela para educandos, para niños jóvenes, y el ayuntamiento lo aprueba y lo acepta. Entonces, en 1921 asume la dirección de la banda municipal de Villena, otra vez Francisco Bravo Gracia. Bien, no sé si me he saltado, yo creo que era más. Vemos una fotografía, esta es una fotografía de la Juventud Musical Villenense en 1893. Aquí tenemos, si no se ve, lleva un palillo a la izquierda del bombo, a Francisco Díaz Romero con la Juventud Musical Villenense. Esta foto se hace por un motivo. En el año 1893 ganan un concurso muy famoso, internacionalmente conocido. En la Feria de Valencia ganan el certamen de bandas de música, en 1893. Y en ese mismo año ganan el certamen de Alcoy. Aquí la Juventud Musical Villenense. Esta foto se encuentra en el patronato, aunque lo hemos visto circular por Villena en algunas revistas, en algunos libros. Esta es del archivo del patronato de Romero. Como hemos dicho, Camilo Pérez Laporta, también director de la Juventud Musical de 1894 a 1899. Y aquí tenemos, a la derecha del bombo, tenemos a Francisco Bravo como director de la Juventud Musical Villenense. Esta foto nos la dio Joaquín Navarro, que en paz descanse, y está fechada aproximadamente en 1912. Director Francisco Bravo Gracia. Por último, en 1921 podemos hablar de una reorganización de la banda. Vuelve con Francisco Bravo, vuelve a ser municipal la banda, y esta foto está tomada en 1925, está fechada, y decir que Francisco Bravo Gracia fue director de la banda municipal de Villena desde 1921, en el que se le ofrece el contrato, aunque salió en 1922 la banda, a 1934. Bien, yo ya me he despistado, no sé por dónde voy, pues Ramón. Retoma, a ver, brevemente, vamos a hacer brevemente, sí. Bueno, pues decir que se reorganiza la banda y hay que hacer mención de Francisco Bravo, que ya lo hemos dicho, y el continuador, que fue el maestro Manuel Carrascosa, quienes realizan una gran labor encomiable y abrió una nueva etapa para la música en Villena, fruto del trabajo, lógicamente, y la valía de ambos, que esta labor continuó con los distintos directores que hasta llegar a la actualidad. Bien, luego brevemente, porque tampoco queremos hacerlo demasiado, tenemos aquí, sí, señalar brevemente la importancia que en Villena han tenido los grupos de aficionados ya desde 1880. Este grupo de aficionados se llama La Armonía, era un grupo familiar, la mayoría eran comerciantes en la calle Mayor. La foto está fechada en 1890, gentileza de Joaquín Navarro.
esta compañía de teatro aficionado es la que pone en escena La Torre del Orejón y la muerte de un héroe. Bien, simplemente resaltar la importancia de nombrar los teatros que en Villena a lo largo del tiempo han existido. Y antes de en 1913 hay un acontecimiento que creemos que es muy importante. En 1913 la Sociedad Juventud Musical Vienense, que ya os hemos hablado de ella, se une a la compañía de aficionados La Armonía para constituir la agrupación artística Chapí. El objetivo, conseguir un teatro digno para Villena y que llevara el nombre del maestro. Bien, una vez se inaugura el teatro en 1925, pues surgen nuevos grupos, por no extender demasiado. En 1930 Gloria Marco Calomardo, en 1940 continúa Gloria Marco con el grupo lírico villenense y con la dirección musical del maestro Carrascosa. Y resulta de justicia señalar que tanto los directores de la banda municipal de aquella época, tanto Francisco Bravo I como el maestro Carrascosa después, dieron un impulso, no cabe duda, esencial a los grupos de aficionados a la lírica y la música. Todos los grupos de aficionados que vinieron después son o han sido deudores de quienes apostaron por el amor a las artes. Y hemos de recordar teatros como el Teatro del Hospital, Teatro de la Armonía, Teatro Circo Chapí, el Artístico o Teatro Chapí a partir de 1925. Bien, tengo que añadir que en una interesante coincidencia, no sé si astral, mañana se presenta el libro 70 años de teatro amateur en Villena, justamente desde 1950, donde nosotros cerramos capítulo hasta el 2020, así que os animo a asistir a la presentación, que será un libro muy interesante, que justamente recoge, sin nosotros saber que se iba a hacer este estudio, recoge la tradición literaria, teatral y musical de Villena. Bien, en resumen, como fruto de nuestra historia y de los acontecimientos relatados, Villena cuenta en la actualidad con un gran potencial digno de mención, con grupos de teatro, corales, danza, música, y siempre canalizado en el trabajo e ilusión de personas que a título individual o de asociaciones de aficionados de gran calidad, que en ocasiones han saltado también al ámbito profesional. Es decir, que Aquilino Juan Ocaña fue uno de esos pilares iniciales de la evolución cultural en Villena en el ámbito del teatro, la música y las artes escénicas. Bueno, y hasta aquí algunas de las conclusiones, y estas son algunas de las sombras de las que hemos comentado anteriormente. Pues bueno, no hemos logrado encontrar la partitura de La Torre del Orejón, que compuso José Pons Samper, pero el maestro Antonio Milán Juan ha dejado para la posteridad una nueva composición en la que supo encontrar el aire y la melodía en la música que compuso para la orquesta del libreto de Aquilino Juan Ocaña, La Torre del Orejón. Despedida a la Virgen. Sí localizamos en la Fundación José María Soler la partitura de tenor de la Despedida a la Virgen a 3 voces, con letra y música de José Pons Samper. El músico Antonio Guillén Posteguillo está trabajando para recomponer las 2 voces que no han aparecido. No hemos logrado encontrar el pasodoble El Principiante, pero su historia merece la pena recordarlo. El Principiante fue compuesto por Aciclo Díaz Rocher, el padre de Francisco Díaz Romero, y lo interpretaba la banda de la Beneficencia de Murcia, la cual dirigía, cuando acompañaba en Villena a la comparsa de tercios de Flandes allá por la década de los 80 del siglo XIX. El mismo pasodoble, con los arreglos de su hijo Francisco Díaz Romero, quien la señala como una pieza sencilla y de fácil ejecución para los nuevos educandos, y con la que debuta en público como director de banda municipal en la fiesta de 1888, en la que un niño de apenas 10 años tocaba el oboe. Nos referimos a Francisco Bravo Gracia, quien formó también parte de la Juventud Musical Villenense con Díaz Romero. Con el maestro también Laporta, y unos años más tarde dirigió él la banda, como bien ha dicho Pedro, desde 1900 a 1920 en la Juventud Musical Villenense.
En 1922 el maestro Bravo debuta como director de la Banda Municipal de Villena en las fiestas patronales, estrenando, como bien sabéis, el pasodoble La Entrada de Quintín Esquembre, pero también El Principiante. Nos relataban: trajes nuevos, 62 chavales y un día 5 de septiembre de 1922 con la corredera llena. Nos vieron pasar a todos los nuevos discípulos al son del pasodoble El Principiante, de don Aciclo Díaz Rocher. Esa misma tarde estrenamos el pasodoble recién compuesto para la ocasión por Quintín Esquembre, La Entrada. El éxito de esa nueva formación musical ya estaba garantizado. Este dato lo recogemos de Francisco Navarro Maestre en Crónica de un músico del siglo XX, en una revista del día 4 que fuera, de Viena, de 2011. El testimonio es oral de la familia de su abuelo, José Maestre Hernández, músico de la Banda Municipal con el maestro Bravo, donde tocaba el clarinete. Bueno, pues Díaz Romero, pero la historia no termina aquí. Francisco Díaz Romero, primer director de la Banda Municipal, vuelve a Villena para recibir el homenaje preparado por sus discípulos y amigos el 26 de junio de 1929. Llega a la estación después de 33 años de ausencia, con un apoteósico recibimiento del público y de la Banda Municipal, dirigida por el maestro Francisco Bravo, su antiguo alumno, interpretando de nuevo El Principiante. El 13 de julio de 1930 se le entrega a Díaz Romero la medalla al trabajo con su distinción de plata. A los actos que se celebraron en Águila asiste una comisión del Ayuntamiento de Villena y otra popular, la Banda de Águila, la Banda Militar del Regimiento de Córdoba y la Banda Municipal de Villena, dirigida por Francisco Bravo. En el momento en el que se le impone la distinción, las tres bandas al unísono interpretan el pasodoble El Principiante, que tanto significaba para el maestro y para varias generaciones de músicos de Villena, de Villena y Águila. Seguiremos buscando esta pieza emblemática y desde aquí os animo a quienes tengáis antepasados en la Banda Municipal a indagar en sus documentos con el deseo de, si aparece, que se vuelva a interpretar por la Banda Municipal de Villena en honor a sus músicos. Sí. Si darte agua, darle agua en la espalda. Bueno, aprovechamos que estáis viendo, esta es una imagen de la Banda Municipal de Villena en Águilas en 1930, en la entrega de la medalla del trabajo, en la que fue, como bien ha dicho José Ramón, la Banda Municipal de Villena, dirigida por Francisco Bravo. Esta fotografía apareció en el periódico Águilas, en un especial, se llamaba el periódico del 1 de septiembre de 1930. Y yo creo que... Bien, esto es el inicio de una carta, porque Aquilino Juan Ocaña, ya lo veréis en el libro, también era, iba a decir, no se dice bodeguero, cosechero, vinatero. Bien, tenía tierras, tenía vid. Y entonces, ya para finalizar, señalamos que Aquilino Juan Ocaña también fue un adelantado en la industria del vino, defendiendo los derechos de los viticultores y comprendiendo la necesidad de asociarse en una época que ya había acabado la filoxera en Francia, y entonces en Francia ya no compraba vino a ningún sitio de España porque ya había pasado la enfermedad. Entonces Aquilino Juan Ocaña en 1892, y esta es el inicio de la carta en la que pide el ayuntamiento una estación enológica para Villena y comarca, dedicada al estudio y clasificación de las diversas variedades de uva que se producían. La petición fue denegada, pero fijaros el adelanto, en aquella época pedir una estación enológica. Y nada más, ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras, y para brindar por Aquilino tenemos a la salida un vino de honor al que estáis invitados e invitadas, el vino gentileza de Bodegas Bocopa, cuyo director y enólogo es nuestro paisano y amigo Gaspar Pedro Tomás. Y nada más, a partir de ahora nuestro deseo es que disfrutéis del libro, al menos tanto como nosotros hemos disfrutado en su realización. Ha sido un placer y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias.